Asterisco el desconocido que invitó a todos al café, y cambió para siempre a un pueblo entero. Aquel hombre entró una mañana gris, sin nombre, sin prisa, con la mirada de quien carga recuerdos que pesan más que el abrigo. Pidió una sola taza y pagó por todas. Nadie entendió el porqué. Pero mientras la lluvia golpeaba los cristales y el vapor llenaba el aire, la vida en ese pequeño pueblo comenzó a moverse otra vez. Brighton Hollow era un pueblo donde los relojes parecían avanzar más rápido que las sonrisas. La fábrica de papel, orgullo de 3 generaciones, había cerrado hacía años, dejando tras de sí un silencio que ni los trenes se atrevían a romper. La gente trabajaba, comía, dormía, pero ya no soñaba. En la esquina de la calle principal, resistiendo al tiempo como un viejo soldado, se encontraba asterisco el café de Marle. Una fachada de madera gastada, un letrero que parpadeaba cada noche, y el aroma eterno del café recién molido que se mezclaba con las historias que nadie contaba. Marle Jennings llevaba 30 años detrás de ese mostrador. Sus manos sabían la medida exacta del azúcar que cada cliente necesitaba, incluso antes de que lo pidieran. Había aprendido a escuchar sin preguntar, a ofrecer una sonrisa cuando las palabras no alcanzaban. Había vivido lo suficiente para saber que la bondad no se anuncia, se sirve en silencio. A las 6 de la mañana, el lugar ya respiraba rutina. Earl, el cartero retirado, hojeaba un periódico de ayer. Tommy, el mecánico, discutía con su propio reflejo en la ventana. Y Mrs. Dolin, la viuda de la Casa Verde, llenaba el aire con chismes que nadie quería oír, pero todos agradecían porque rompían el silencio. Era lunes. Louvre. Y en Brighton Hollow, eso bastaba para que nadie esperara nada nuevo. Pero entonces, a las 8:42, la campanilla sobre la puerta sonó. Un hombre entró. Alto, de abrigo oscuro, con la calma de quien ha aprendido que correr no adelanta nada. Sus zapatos brillaban, pero no por vanidad, sino por respeto. Caminó hasta la barra y se sentó en silencio. Marle lo miró de reojo. No era del pueblo. «¿Café?», preguntó ella, con la voz templada de quien no espera respuesta distinta. Él asintió. Negro. Cuando le sirvió la taza, el vapor subió como una oración tibia. El hombre metió la mano en el bolsillo y dejó un billete grande sobre el mostrador. «Para todos», dijo. «¿Para todos?», repitió Marle, sin entender. Él asintió otra vez. «Los que están, y los que vendrán mientras llueva». Nadie habló. Earl bajó el periódico. Tommy dejó de moverse. Solo la lluvia siguió hablando, golpeando el techo como un aplauso contenido. Marle no supo qué decir. En 30 años, había visto gente triste, gente feliz, gente rota. Pero nunca a alguien hacer eso sin motivo. «¿Hay alguna ocasión especial?», preguntó finalmente. El hombre sonrió, apenas, como si esa pregunta no tuviera sentido. «No, solo café». Y en ese instante, algo invisible se movió en el aire. No fue el dinero, fue el gesto. Un recordatorio de que la bondad podía ser tan simple como una taza caliente. Marle comenzó a servir más tazas. Una para Tommy. Una para Mrs. Dolin. Una para el joven que siempre se sentaba solo en la esquina y fingía leer. El olor del café se mezcló con una extraña sensación de alivio. La gente bebía y sonreía, sin entender por qué. El hombre seguía allí, en silencio. Observaba la ventana como si mirara una escena que solo él podía ver. La lluvia caía sin descanso, y su reflejo en el vidrio parecía otro ser, tranquilo, ajeno, necesario. Marle, al mirarlo, sintió algo que no sabía nombrar. No era curiosidad, era gratitud. Esa clase de gratitud que uno siente cuando la vida, por un instante, parece recordar que todavía puede ser buena. El reloj marcó las 9. El hombre terminó su café, dejó la taza en la barra y dijo, «Gracias». Su voz era suave, como si hablara con el tiempo mismo. Luego se levantó y se fue, sin mirar atrás. Y mientras la puerta se cerraba, Marle tuvo la certeza de que algo, aunque no sabía qué, había cambiado para siempre. La lluvia no se detuvo durante horas. No era una tormenta, ni una llovizna amable. Era esa lluvia intermedia que no grita ni acaricia, solo insiste. Cada gota golpeaba el techo del café como si contara los minutos que quedaban para que algo cambiara. El desconocido seguía allí, en el mismo asiento junto a la ventana, con las manos rodeando una taza ya fría. No parecía esperar a nadie. No leía, no miraba el reloj. Solo observaba. Su presencia no incomodaba, pero tampoco pasaba desapercibida. Era como un silencio con forma humana. Marle servía, limpiaba, sonreía,
pero cada tanto lo miraba. No con sospecha, sino con esa mezcla de respeto y curiosidad que se tiene por las cosas que no se explican. Sus movimientos eran lentos, medidos, casi ceremoniales. Hasta su forma de levantar la taza parecía una oración. Los clientes habituales hablaban en voz más baja ese día. Tommy, que nunca sabía callar, tardó 20 minutos en quejarse del precio de la gasolina. Mrs. Dolin hablaba, pero su tono era distinto, menos ácido, más blando. Y Earl, el viejo cartero, observaba al extraño con la mirada de quien reconoce algo que no entiende pero intuye que importa. Ese hombre, dijo al fin, mientras removía su café, no tiene prisa. Quizás la perdió, respondió Marle. O quizás ya la encontró. Nadie rió. Nadie añadió nada. Pero las palabras quedaron flotando, como vapor sobre la barra. A las 11, el café estaba lleno. La noticia había corrido rápido. Asterisco, hay un tipo que paga el café a todos. Asterisk. Entraban personas que nunca habían estado allí. Obreros, estudiantes, una madre con su hijo, una mujer que hacía años no salía de casa. Y todos, al cruzar la puerta, sentían lo mismo, una extraña calma. El desconocido no hablaba con nadie. Solo levantaba la vista de vez en cuando y ofrecía una sonrisa leve, casi imperceptible, pero suficiente para desarmar cualquier distancia. Una joven, de unos 20 años, se le acercó. Tenía las manos manchadas de pintura y los ojos llenos de preguntas. ¿Por qué lo hace?, le preguntó, casi sin voz. Él la miró y respondió, porque alguien tiene que empezar. Ella no supo qué decir. Se sentó, y lloró sin ruido. Marle lo observó todo desde el mostrador. Años atrás, ese café había visto peleas, rupturas, despedidas. Pero jamás un llanto que curara. El tiempo dentro del lugar empezó a comportarse distinto. La lluvia afuera seguía cayendo, pero adentro el reloj parecía haberse rendido. Nadie se levantaba con prisa. Los teléfonos descansaban en los bolsillos. Las conversaciones, por primera vez en mucho tiempo, eran lentas, sinceras, completas. Earl contaba una historia de su juventud, de cuando entregaba cartas de amor sin saber a quién pertenecían. Tommy escuchaba. No para responder, sino para entender. Y Mrs. Dolin, entre risas, confesó que no recordaba la última vez que había sentido ganas de quedarse en un sitio. Marle, sin decirlo, sabía lo que estaba pasando. Algo se estaba abriendo. Algo que la vida había cerrado hacía mucho. Afuera, el viento cambió de dirección. Y por un instante, las gotas del cristal parecieron moverse hacia arriba, como si el mundo respirara al revés. El desconocido escribió algo en su libreta, cerró los ojos y sonrió. Marle no pudo evitar acercarse. ¿Qué anota tanto?, preguntó. Él levantó la mirada. Sus ojos no tenían el brillo del misterio, sino de la paz. Lo que no quiero olvidar, dijo. Ella se quedó callada. Era la respuesta más simple, y la más verdadera. Al mediodía, la lluvia cedió. El sol comenzó a colarse entre las nubes, y los charcos frente al café reflejaban los rostros de quienes salían con algo más que café en el cuerpo. Era alivio, era ternura, era esperanza. El hombre se levantó, dejó un billete más en el mostrador y dijo: «Todavía falta gente por llegar». Marle quiso preguntar algo, su nombre, su historia, algo, pero no lo hizo. Porque a veces el alma reconoce que las respuestas sobran. Él cruzó la puerta, se detuvo un segundo bajo el techo, miró el cielo que aún lloraba a medias y se fue. No en dirección a ningún lugar, sino al mundo mismo. Y cuando la campana sobre la puerta dejó de sonar, todos en el café sintieron lo mismo. El silencio ya no dolía. Era compañía. Esa noche, Marle escribió en una servilleta: «Voy, un hombre nos recordó que la bondad no necesita nombre». La dobló con cuidado y la guardó junto a la caja registradora. No sabía por qué, pero algo le decía que ese pedazo de papel sería el inicio de algo más grande. La lluvia había cesado, pero el aire aún olía a ella. Esa mezcla de tierra mojada y madera vieja que parecía envolverlo todo con una nostalgia tibia. El pueblo despertó con la noticia. Asterisco, un hombre pagó café a todos en el local de Marle. Asterisk. No había periódico que lo dijera ni video que lo probara. Solo voces, murmurando entre las calles, repitiendo la historia como si se tratara de una plegaria. «Dicen que era un millonario arrepentido», susurró una vecina. «Dicen que era un vagabundo con suerte», contestó otra. Y una tercera, mirando hacia el café, concluyó: «Sea quien sea, hizo algo que nadie más se atrevió a hacer». Marle abrió el local antes del amanecer.
El vapor de la cafetera llenó el aire con su canto habitual, pero esa mañana, el sonido tenía otro peso. La campanilla de la puerta sonó antes de tiempo. Era Earl, con un ramo de flores silvestres. Las encontré en el camino, dijo. Pensé que el mostrador necesitaba algo vivo. Marla sonrió. Nunca antes, en 30 años, alguien había llevado flores al café. Las colocó en un vaso de cristal y observó cómo los pétalos bebían la primera luz del día. Luego miró el asiento junto a la ventana. Voció. Pero su ausencia no era una pérdida. Era una presencia que aún respiraba entre las paredes. A las 6, comenzaron a llegar los habituales, pero algo en ellos era distinto. Tommy entró sin quejarse. Mrs. Dolin saludó con una sonrisa auténtica, de esas que se usan poco. Y Earl, bueno, Earl se sentó sin abrir el periódico. En cuestión de una hora, el café se llenó. Y no de ruido, sino de conversación. Una mujer de cabello gris, que nunca había hablado con nadie, se acercó a una pareja joven y preguntó si podía compartir mesa. Ellos dijeron que sí, y cuando se dieron cuenta, estaban riendo juntos. Un chico que siempre se sentaba solo, frente a su cuaderno vacío, escribió las primeras líneas de lo que sería su poema más sincero. Hoy alguien pagó mi café, y yo no supe qué decir. Así que callé, y sentí. Marle observaba todo desde su rincón. La cafetera silbaba, los platos tintineaban, y el mundo parecía haber recordado algo que había olvidado, la belleza de estar juntos. La caja, donde solían guardarse las propinas, comenzó a llenarse de billetes doblados, notas y servilletas con mensajes. Uno decía, para quien venga después. Otro, simplemente, gracias por recordarme que el bien todavía existe. Sin que nadie lo propusiera, nació una costumbre. Por cada taza servida, alguien dejaba una más pagada. Y por cada gesto pequeño, la ciudad respondía con otro. Al mediodía, entró un hombre desconocido, de traje, claramente de fuera. Miró alrededor, confundido por el murmullo suave y las risas tranquilas. ¿Qué pasa aquí? Preguntó. Earl respondió, nada, solo café. Y se rió, como si la simplicidad de esas palabras fuera suficiente. El hombre se sentó, pidió una taza y antes de beber, miró el letrero junto al mostrador. Era una hoja escrita por Marle la noche anterior. Si hoy recibes algo bueno, deja algo mejor. El visitante bebió en silencio, pagó, y al salir dejó un billete de 100. Detrás escribió con su bolígrafo dorado. Porque hace tiempo olvidé cómo se sentía esto. A la tarde, los niños del colegio comenzaron a venir. Se sentaban en las esquinas, dibujaban tazas humeantes, escribían frases como haz el bien sin preguntar o una sonrisa vale más que una cuenta pagada. Lucy, la más pequeña, dibujó un corazón dentro de una taza y se lo entregó a Marle. Es para él, dijo, por si vuelve. Marle se agachó, tomó el dibujo y lo pegó en la pared, justo al lado del asiento del desconocido. El vapor del café rozó el papel, haciéndolo temblar como si respirara. Esa noche, cuando cerró el local, Marle se sentó frente a la ventana. La lluvia había vuelto, pero ya no parecía melancólica. Era como si el cielo, agradecido, aplaudiera en silencio. Abrió su libreta y escribió, día 2 sin el hombre del café. Pero el café sigue caliente. Y la gente también. Cerró el cuaderno y, por primera vez en muchos años, se permitió llorar un poco. No de tristeza, sino de alivio, porque entendió que la bondad no se va con quien la trae. Se queda. Y florece en quienes la reciben. Al otro lado de la calle, en una esquina apenas iluminada, un hombre bajo la lluvia observaba la escena. Llevaba el mismo abrigo oscuro, la misma calma. Sonrió al ver las luces del café encenderse una vez más. Y mientras se alejaba en dirección al río, murmuró. Ya aprendieron. El tercer día amaneció con un cielo limpio y un rumor que ya no cabía dentro del pueblo. Lo que había empezado como una anécdota en un café se había vuelto conversación de esquina, misa y sobremesa. Algunos lo llamaban milagro. Otros, truco. Pero nadie podía negar que Brighton Hollow había cambiado. Las calles parecían más anchas, la gente caminaba más despacio, y hasta el reloj del ayuntamiento, que llevaba años atrasado, marcaba la hora exacta, como si también él quisiera ponerse al día con la esperanza. Sin embargo, toda luz atrae su sombra. Almohadilla, 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 el rumor del escepticismo. El martes, en la ferretería de Grant Miller,
El sonido del metal se mezclaba con los murmullos de los clientes. Dicen que ese hombre tenía dinero sucio, comentó uno. O que era un loco, añadió otro. Grant, con los brazos cruzados, escuchaba en silencio. Era un hombre que creía en los hechos, no en los gestos. En los recibos, no en las promesas. Cuando el último cliente salió, miró por la ventana hacia el café, donde la silueta de Marle se movía detrás del cristal. La caja de donaciones, el cartel, las risas. Todo eso le incomodaba. Nada bueno dura tanto, murmuró. Y con esa frase decidió ir él mismo a comprobarlo. Almohadilla, almohadilla, almohadilla asterisco el enfrentamiento del descreído. A las 4 de la tarde, el sonido de sus botas rompió el ambiente del café. El murmullo se apagó poco a poco. Grant se acercó al mostrador, con un billete en la mano. Un café. Pero que quede claro, lo pago yo. Marle asintió, sin perder la calma. Como prefiera. El silencio se estiró. Earl lo observaba desde su rincón. Lucy limpiaba una mesa con los ojos atentos, y los demás fingían no mirar. Grant bebió un sorbo y dejó la taza sobre el plato con fuerza. ¿De verdad crees que esto es real? Preguntó. Marle lo miró con serenidad. ¿Qué cosa? Esta farsa. Un tipo que viene, paga por todos, y de repente el pueblo se vuelve bueno. No creo que sea una farsa. Entonces, ¿qué es? Marla sonrió. Un recordatorio. Grant Bufo. El mundo no cambia con un café. No, dijo ella. Pero la gente, a veces, sí. Él no respondió. Sus ojos se quedaron en el reflejo del vapor, y por un instante, la dureza en su cara se quebró. Pago como promisio. Pero al marcharse, dejó un billete doblado en la caja común. Nadie lo mencionó. Nadie lo olvidó. Almohadilla, almohadilla, almohadilla asterisco la sospecha que se propaga. A la mañana siguiente, Brighton Hollow amaneció diferente. En el tablón de anuncios frente a la iglesia, alguien había dejado un papel pegado con cinta. ¿Quién era el hombre del café? ¿Qué quiere realmente? No tenía firma. Pero todos lo vieron. Algunos lo ignoraron. Otros lo discutieron en voz baja. Y, como ocurre con los rumores, lo que no se sabía se inventó. Seguro quería publicidad, decían unos. O lavar su conciencia, decían otros. Y así, el gesto comenzó a mancharse con las palabras. Incluso Marle lo sintió. No por ella, sino por lo que veía en los ojos de los clientes, esa pequeña grieta de desconfianza que se abre cuando la gente empieza a tener miedo de creer. Almohadilla, almohadilla, almohadilla asterisco el día de la visita. 2 días después, un coche negro se detuvo frente al café. Bajaron 3 personas, una reportera, un camarógrafo y un hombre con micrófono. Querían la historia. Marle los recibió con cortesía, pero con el alma en guardia. Nos dijeron que aquí empezó todo, dijo la reportera. No empezó aquí, contestó Marle. Empezó en alguien. Encendieron las luces, colocaron la cámara, y durante 10 minutos, el lugar perdió su magia. El vapor del café ya no parecía tan cálido bajo las luces artificiales. Las palabras sonaban vacías, ensayadas. ¿Sabe quién era el hombre? Preguntaron. No, respondió ella. ¿Por qué cree que lo hizo? Porque podía. Silencio. No el bueno. El incómodo. Cuando terminaron, se fueron tan rápido como llegaron. Pero al día siguiente, en la portada del periódico local, el titular decía, El café de la ilusión, milagro o montaje. Marle dobló el papel sin leerlo completo y lo tiró a la basura. No porque no doliera, sino porque sabía que la verdad no necesita defensa, solo tiempo. Almohadilla, almohadilla, almohadilla asterisco el peso del cansancio. Aquella noche, cerró tarde. El café estaba vacío, las luces tenues, las sillas sobre las mesas, el reloj marcando las 11. Solo el sonido del viento llenaba el espacio. Marle se sentó en el asiento del desconocido. Desde allí, la vista era distinta. El mundo afuera parecía más grande, más incierto. Miró la caja de donaciones. Seguía llena, pero no de dinero. Había cartas, dibujos, pequeños trozos de papel. Los tomó uno a uno, leyéndolos despacio. Asterisco, hoy invité a mi vecino. Asterisk. Asterisco, le dejé flores a una desconocida. Asterisk. Asterisco, no sé por qué lo hice, pero me sentí vivo. Asterisk. Y entre esos papeles, encontró uno diferente. No estaba firmado, solo decía, asterisco la gente duda. De Jolos duda. Es parte del milagro. Asterisk. Marle cerró los ojos. Por primera vez en días, respiró con calma.
Almohadilla, almohadilla, almohadilla asterisco el regreso del eco. Afuera, la noche seguía viva. Y bajo la lluvia fina, una figura cruzaba la calle. Nadie la vio entrar al pueblo. Nadie la vería irse. Se detuvo frente al escaparate del café y observó. Las luces, los retratos, el dibujo de la niña pegado en la pared. Sus labios se movieron apenas, y una sonrisa le cruzó el rostro. «Sigue latiendo», murmuró. Y se alejó entre la niebla, dejando tras de sí solo el reflejo borroso de un abrigo oscuro y una sombra que se confundía con la noche. Almohadilla, almohadilla, almohadilla asterisco la semilla no muere. A la mañana siguiente, cuando Marle llegó a abrir, encontró en la puerta un sobre mojado por la lluvia. Dentro había una servilleta doblada. En ella, escrita con la misma letra que en la primera nota, solo 3 palabras. «Sigue sirviendo café». No había firma. No la necesitaba. Marle sonrió, colocó la servilleta junto a la caja y encendió la cafetera. El primer aroma del día llenó el aire, y cuando la puerta se abrió, el lugar volvió a respirar como si nada hubiera pasado. Solo que ahora todos sabían que algo había cambiado. La duda había venido a probarlos. Y la fe había decidido quedarse. El sol volvió a salir sobre Brighton Hollow, pero su luz parecía cansada. Era esa clase de amanecer que no calienta del todo, que ilumina sin convencer. La esperanza seguía allí, sí, pero ahora tenía que sostenerse sola, sin el misterio del hombre que la había encendido. Marle preparó el primer café del día con movimientos lentos. El vapor subía como si respirara. Afuera, la gente pasaba, pero ya no todos saludaban. Algunos lo hacían con una sonrisa, otros con la distancia de quien teme que lo que ama no sea real. Lucy llegó temprano, con su mochila al hombro y una idea en la cabeza. «He estado pensando», dijo mientras barría, «tal vez podríamos poner una caja afuera, para la gente que tiene miedo de entrar». Marle la miró, sorprendida por la madurez de sus palabras. ¿Y qué pondría la gente en esa caja? Cosas que quieran compartir. No dinero, cosas que signifiquen algo. Marle asintió, sabiendo que en esa frase había más sabiduría que en muchos sermones. Así que lo hicieron. Una caja de madera, sencilla, con un cartel escrito a mano, para dejar lo que sobra del alma. El primer día nadie dejó nada. El segundo, apareció una bufanda tejida. El tercero, una carta con un pétalo seco dentro. Y al cuarto día, un sobre que cambió todo. Almohadilla, almohadilla, almohadilla asterisco la carta. Era domingo. El pueblo estaba más tranquilo que de costumbre. Marle abrió el sobre frente a Earl, Grant y Lucy. La letra era cuidadosa, elegante, y el papel olía a algo antiguo, como si hubiera viajado mucho. «Va quien lea esto asterisco. Asterisco mi nombre es Eleanor Arlo. No soy del pueblo, pero he escuchado lo que ha ocurrido aquí. El hombre del que todos hablan era mi hermano, Jonah asterisco. Asterisco hace 5 años lo perdí. No murió, pero se fue. Un día se levantó, dejó una nota y desapareció. Decía que había perdido todo, su negocio, su casa, su fe, pero antes de irse me prometió algo, que cuando encontrara un lugar donde la gente aún pudiera sentir, dejaría allí lo último que le quedaba de sí mismo asterisco. Ahora sé que cumplió su promesa. Asterisco gracias por recordarlo. Gracias por hacer que su bondad no muriera con su silencio asterisco. Con gratitud. Eleanor Harlow. Cuando Marle terminó de leer, nadie habló. Lucy lloró sin esconderse. Earl se quitó el sombrero y miró al suelo. Y Grant, el escéptico, se quedó quieto, apretando los labios como quien ha sido vencido por la verdad más simple. Marle guardó la carta en el mostrador, junto a la caja de donaciones, y dijo: «Ahora sabemos su nombre». Earl respondió: «¿Y eso lo hace real?» «No», dijo Marle, suavemente, «lo hace eterno». Almohadilla, almohadilla, almohadilla asterisco el eco de un nombre. El rumor se esparció por el pueblo como perfume en viento nuevo. Asterisk Jonah Harlow. Asterisk. La gente lo repetía con respeto, como si el simple acto de pronunciarlo los hiciera mejores. Algunos recordaron haberlo visto de lejos, otros inventaron recuerdos, pero no importaba. Lo que valía era el símbolo. Y así, Brighton Hollow empezó a escribir su historia alrededor de un nombre. En la plaza principal, alguien pintó un mural, una taza humeante con el reflejo de una ciudad dentro. Debajo, con letras grandes, las palabras: «Por él». Almohadilla, almohadilla, almohadilla asterisco la visita inesperada. Una tarde, el café se llenó como nunca. No por la prensa, ni por curiosidad. Era la gente del pueblo, reunida sin plan previo. Earl trajo flores. Mrs. Dolin llevó un pastel.
Lucy puso música. Y Grant, para sorpresa de todos, apareció con una pequeña placa de bronce. En ella, grabadas con letras sencillas, estaban las palabras: Ejona Arlo, el hombre que nos recordó cómo compartir. Marle no pudo evitar llorar. No de tristeza, sino de gratitud, porque en ese momento comprendió que la historia ya no le pertenecía. Pertenecía a todos. Almohadilla, 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 asterisco, la prensa regresa. 2 días después, los periodistas volvieron. Pero esta vez no los recibieron con miradas frías. La gente los invitó a pasar, a probar el café, a escuchar. Una reportera, la misma que había escrito el primer artículo dudando de todo, se acercó a Marle con la cabeza gacha. Vine a pedir disculpas, dijo. No entendí lo que estaba pasando. Marla le sirvió una taza. Es que no se trata de entender, contestó, se trata de sentir. La mujer bebió y, al hacerlo, sonrió, y por primera vez en su carrera, dejó la grabadora apagada. Almohadilla, 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 asterisco, el día que cambió el aire. Con el tiempo, la bondad se volvió costumbre. No había reglas, no había líderes, no había metas. Solo personas haciendo cosas pequeñas con intención grande. El chofer del autobús no cobraba a quien no podía pagar. La maestra del colegio repartía chocolate caliente los días de frío. Grant puso un letrero en su tienda que decía: descuento para quien haya hecho feliz a alguien hoy. Y Marle, cada noche, cerraba el café con una nueva nota escrita por algún desconocido. Asterisco, hoy dejé mi paraguas a un extraño. Asterisk. Asterisco, escuché a mi madre sin discutir. Asterisk. Asterisco, sonreí aunque no me lo pidieran. Asterisk. Brighton Hollow ya no era el mismo pueblo. El milagro no era el café. Era lo que el café había despertado. Almohadilla, 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 asterisco, el regreso simbólico. Una tarde, justo cuando el sol empezaba a caer, Marle encontró algo nuevo en la caja de madera. Una taza, la misma. Vieja, agrietada, con las iniciales asterisco JH grabadas en la base. Dentro, un papel. Pocas palabras, escritas con tinta que ya casi se borraba. Gracias por mantenerme vivo. Marle se quedó mirando el papel largo rato. Luego lo colocó dentro de un marco de cristal, junto a la carta de Eleanor. No dijo nada. Solo cerró los ojos, y por primera vez, sintió paz. No la paz de lo terminado, sino la paz de lo cumplido. Esa noche escribió en su cuaderno. Asterisco día 5. Jona tenía nombre, pero dejó mucho más que eso. O dejó una forma de vivir. Tal vez no volvió porque sabía que ya no hacía falta. Asterisco. Cerró el cuaderno, apagó las luces, y antes de irse, miró una última vez el asiento junto a la ventana. Vocio. Pero en su reflejo creyó ver algo. Una silueta, un gesto. Y una sonrisa que el tiempo no pudo borrar. La semana amaneció con un cielo cansado, de esos que parecen haber llorado toda la noche, y aún así, encuentran fuerzas para encender una luz pálida detrás de las nubes. Brighton Hollow caminaba más lento, pero no por tristeza. Era otra cosa. Una especie de silencio compartido que no pedía explicaciones. El pueblo había aprendido a bajar la voz para oír lo que antes pasaba de largo. En el café de Marle el vapor crecía como incienso. Las tazas, alineadas, parecían pequeños templos blancos esperando ofrendas. El primer cliente entró sin tocar la campana. Fue Earl, que ya no traía periódicos viejos, traía un cuaderno de tapas blandas, del color de la madera seca. Se sentó, apoyó el cuaderno sobre la mesa y lo abrió por la mitad. Las páginas, aún tímidas, olían a comienzo. No escribió enseguida. Miró la ventana empañada, la calle con charcos que guardaban pedazos de cielo. Detrás de ese vidrio había pasado media vida entregando cartas ajenas. Ahora, por fin, tenía algo propio que enviarle al mundo, palabras sin dirección, pero con destino. Cuando la pluma tocó el papel, el trazo no fue perfecto, fue sincero. Asterisco, hoy escuché a una mujer describir el silencio de su casa. No tenía remedio para darle, pero me quedé sentado, respirando a su lado. A veces la compañía es la carta correcta. Asterisco. Marle lo miró en secreto, desde la máquina. No era espionage, era ternura. Llevaba días observando pequeñas transformaciones que nadie anotaría en ninguna estadística, un hombro que se destensa, un gesto menos defensivo, ese modo nuevo de dejar la cuchara sobre el plato sin golpear el borde. Cuando depositó la taza frente a Earl, él levantó la vista y sonrió con un cansancio hermoso. El tipo de cansancio que aparece después de una jornada honesta.
A media mañana llegó Lucy con la mochila abierta y un golpe de viento en el pelo. Había dibujado un cartel nuevo para la caja de madera. Deja lo que te sobre del alma. Las letras bailaban, imperfectas, como si una niña hubiese intentado escribir con el pulso del futuro. Marle la dejó colgarlo sin comentarios. Aprendió, por fin, a no corregir lo que nace vivo. La caja empezó el día vacía. Hacia el mediodía ya guardaba un par de guantes de lana, una carta doblada en 4, un broche oxidado y un paquete pequeño envuelto en papel craft. Nadie reclamó nada, nadie explicó. La caja no era un trueque, era un espejo. Cada objeto decía aquí estoy. Y el pueblo, por primera vez, supo qué hacer con la presencia. Al fondo, Grant Miller ocupó su lugar habitual. Venía todos los días, como si el escepticismo tuviera hora de entrada. No traía periódicos ni listas, traía silencio. Apoyó sobre la mesa un lápiz carpintero, corto, gastado, y una pieza de madera con marcas. La estuvo lijando mientras bebía. Esa madera, que para otros sería descarte, empezaba a parecer un pequeño cofre. Cada tanto, Grant se detenía, miraba el polvo en sus manos y volvía a la lija con una paciencia que nadie le conocía. Estoy construyendo contenedores para cartas, dijo una vez, sin levantar la cabeza. El pueblo está escribiendo más de lo que sabe guardar. Entró una mujer con un abrigo que le quedaba grande. Llevaba la tristeza doblada con cuidado, como quien dobla una manta para que no se note el desgaste. Se sentó sin pedir, y Marle dejó frente a ella una taza que humeaba con un olor a regreso. La mujer habló sin prólogo, dijo que en su casa las paredes habían aprendido su nombre y se lo repetían por las noches, que le daba miedo olvidarse de su propia voz. Nadie le ofreció soluciones. Earl la escuchó con la quietud de los árboles viejos. Lucy dejó un papel en blanco a su lado, por si el llanto quería convertirse en tinta. Al rato, la mujer se fue con la taza limpia y el papel doblado en el bolsillo. No dejó dinero, dejó aire. A veces pagar consiste en devolverle oxígeno al mundo. Al mediodía, el chofer del autobús apareció sin uniforme. Se sentó en la barra, pidió lo de siempre aunque no tenía un siempre, y contó que había empezado a frenar en paradas sin gente, por costumbre, por respeto a los lugares donde una vez alguien esperó. Nadie se rió, todos entendieron. El respeto también es una forma de puntualidad. La tarde trajo 2 enfermeras con ojeras que lucían como medallas. No venían a hablar, venían a suspender el cansancio sobre una mesa que no juzga. Marle les sirvió sin pregunta. Una de ellas dejó una jeringuilla de plástico limpia en la caja de madera. Nadie la tomó. Era, simplemente, la manera que encontró de decir aquí estuvo mi día. El mundo cabe, a veces, en objetos que no piden nada más que ser vistos. El pastor llegó sin cuello clerical, se sentó frente al ventanal y miró la lluvia de ese modo que tienen los que ya han conversado con el agua. Dijo, en voz no de púlpito sino de amigo, que el domingo no predicaría sobre parábolas, contaría la historia de una caja donde la gente deja lo que le sobra del alma. El evangelio también ocurre en los pasillos, agregó, y nadie supo si era una metáfora o un parte diario. La luz empezó a cambiar. En Brighton Hollow la tarde cae como una sábana limpia, lenta, dejando al descubierto las formas sin gritos. La sombra de las tazas se alargó hasta tocar las notas sueltas que alguien había dejado sobre una servilleta. Lucy encendió la lámpara del rincón madre de todas las conversaciones. El café respiró hondo. Entonces, un niño entró con pasos de dedos. Traía en las manos un barco de papel saturado de lluvia. Buscaba una superficie donde vararlo. Marle le señaló el mostrador, secó el barco con una toalla y lo colocó sobre el vidrio como si fuera porcelana de museo. El niño sonrió con esa gravedad que solo los niños tienen cuando son tomados en serio. Es para él, dijo, y nadie preguntó quién era él. Los símbolos no necesitan DNI. A media tarde, la caja recibió su ofrenda más extraña, un manojo de llaves atadas con hilo. Eran llaves viejas, sin casa, o casa sin gente, o gente sin llaves. Grant las sostuvo en la palma como si fueran peces saltando. Hay puertas que necesitan ser abiertas hacia adentro, murmuró. Y fue la primera vez que Brighton Hollow escuchó una poesía sacar la cabeza por la boca de un ferretero. Marle, mientras tanto, abrió el pequeño paquete envuelto en papel craft. Dentro había una libreta con tapas de tela, y en la primera página, una frase escrita con letra firme. Lo que no se comparte se marchita. Abajo, iniciales breves, *JH. El corazón le dio un paso en falso, como si hubiera bajado un escalón que no estaba. No era la primera vez que las iniciales aparecían,
pero esta vez venían con una textura que parecía reciente. Apoyó la libreta junto a la caja, no como reliquia sino como herramienta. La tinta de J.H. no reclamaba altares, pedía uso. La hija del panadero entró con harina en los codos. Había horneado pan de masa madre con una paciencia que no le cabía en el cuerpo. Dejó una bolsa tibia sobre la caja. Asterisco para quien cene solo, dijo. A los 10 minutos no quedaba pan ni soledad. El aire del café se volvió plegaria sin iglesia. Cuando alguien hablaba, otro bajaba el tono para no romper. Cuando alguien callaba, otro le sostenía el silencio con las manos. Marle comprendió que, durante años, había estado sirviendo tiempo sin saberlo. El azúcar, el café, la leche, todos eran medidas visibles de otra cosa invisible que, por fin, encontraba su forma. La tarde se quebró en oro detrás del vidrio. A esa hora, cuando el sol se recuerda a sí mismo, entró una anciana con abrigo largo y una bolsa de tela. Se movía despacio, como si cada paso mereciera su propia presentación. Sacó de la bolsa una fotografía en blanco y negro, un grupo de mujeres jóvenes frente a un edificio que ya no existía. Colocó la foto sobre la caja. Asterisco es de la fábrica, dijo. Asterisco nos despedimos sin saberlo. Quiero que esta despedida encuentre casa. Asterisco nadie aplaudió. A veces el respeto es quitarse el sombrero por dentro. Hubo un paréntesis. Las conversaciones se reacomodaron. El ruido del tráfico en la calle sonó más lejos. Ese hueco, esa pausa, fue ocupada por una música clandestina, la garganta de la ciudad, afinándose. En esa rendija, Marle se permitió mirar hacia atrás. Asterisco que nos trajo hasta aquí, pensó, y la respuesta no fue un nombre, ni siquiera una taza. Fue una decisión diminuta repetida 1000 veces, quedarse un minuto más, preguntar una vez menos, sostener una mirada hasta que deje de temblar. Casi al anochecer, un adolescente atravesó la puerta con su tabla de skate bajo el brazo. Tenía en la cara el gesto defensivo de los que han sido juzgados por entrar antes de explicar por qué. Marle le sirvió agua y pan sin precio. El chico dejó sobre la caja un par de cordones nuevos, brillantes. Asterisco para los zapatos que se cansaron, dijo. Y por primera vez desde que el pueblo se volvió duro, alguien le dijo gracias a un muchacho sin exigirle que aprendiera modales. La noche encendió su lámpara azul. Lucy bajó el volumen del mundo con un giro imaginario de perilla. El café se fue vaciando como una playa al caer la tarde. Quedaban huellas, conchas de palabras, un pañuelo olvidado y el rumor de lo vivido. Grant se acercó a la barra con el cofre terminado. Lo dejó sobre el mostrador. Era sencillo, hermoso, preciso. Una madera que había sido otra cosa ahora guardaría cartas. Asterisco para lo que no quepa en la caja, dijo, y por primera vez sonrió sin ironía. En la tapa, talló una frase con su instrumento de ferretero. Asterisco lo que pesa menos si se escribe. Antes de cerrar, llegó el cartero nuevo con un sobre sin remitente. Dentro, un mapa del río con una cruz diminuta y una sola línea escrita al margen. Las orillas también son caminos. No había firma, pero la tinta tenía la textura de alguien que sabe poner palomas en un alambre y dejarlas quietas. Marle guardó el mapa en el cofre, no por misterio, sino por pertenencia. La última en irse fue la mujer del abrigo grande. Dejó sobre la mesa 2 monedas y una palabra. Gracias. El pueblo empezaba a pagar con vocabulario. Al apagar las luces, Marle no se sintió sola. La habitación, sin gente, estaba llena, la caja con sus objetos que no eran objetos, el cofre nuevo, la libreta de tapas de tela con la frase de J.H., los restos de pan tibio como un recuerdo que aún promete. Se sentó en el asiento junto a la ventana, aquel asiento, y abrió su propio cuaderno. Escribió con letra lenta. Asterisco hoy no extrañé su presencia. Extrañé la nuestra, la que éramos antes. Y, por primera vez, sentí que ya no la extraño, la hemos vuelto a ser asterisco. Cerró el cuaderno y, como si el mundo respondiera, una brisa movió la cortina. En el vidrio, durante un segundo, la sombra de un hombre con abrigo pareció asentir. No fue fantasma ni milagro, fue consentimiento. Fuera, la lluvia volvió como un aplauso que no necesita público. Dentro, una decisión quedaba inaugurada. El café no abriría mañana para vender, abriría para sostener. Y aunque no lo supiera, ese pequeño cambio de verbo era el acto más radical que Brighton Hollow había visto en décadas. Marle dejó la llave sobre la barra, apagó la última lámpara, y antes de salir, puso la libreta de J.H. dentro del cofre de Grant. No como reliquia. Como promesa. Afuera, las luces de la calle parecían comas en una frase larga que seguiría al día siguiente.
La puerta cerró suave. El silencio respiró. Y el pueblo, atento, por fin, escuchó su propio corazón decir, continúa. El amanecer dejó una hebra de luz sobre la calle principal, y sin que nadie lo ordenara, el pueblo se movió como si compartiera un mismo pulso. Brighton Hollow había desarrollado una costumbre nueva: escuchar antes de hablar, ofrecer antes de pedir. No había reglas pegadas en las paredes ni campañas con lemas, lo que había era una coreografía secreta aprendida taza por taza. El café de Marle abrió con el sonido de la cafetera como un corazón puntual. Lucy llegó con una caja distinta, no la de madera, otra más pequeña, color miel, y la colocó al lado del cofre de cartas. En la tapa escribió: para lo que quieran decir sin firmar. No era buzón de quejas, era un valle para soltar piedras viejas sin necesidad de explicar su origen. La primera piedra fue una servilleta con caligrafía temblorosa: asterisco, hoy no grité. Asterisk. La segunda, un envoltorio de caramelo con 3 palabras: asterisco, compartí el último. Asterisk. La tercera, una etiqueta de abrigo infantil: asterisco, se la cosí a mi hijo, esta vez no se la puse a escondidas. Asterisk. El pueblo aprendía a documentar lo invisible. Earl dejó su cuaderno sobre la mesa, y antes de escribir, tocó el lomo como si saludara a un animal doméstico. Había inventado una liturgia mínima: anotar 3 cosas que habían ocurrido y que nadie relataría en ningún portal. Asterisco, una mujer pidió perdón en voz baja y fue entendida a la primera. Un chico devolvió un billete que no era suyo y nadie lo felicitó, por eso valió más. Un hombre esperó en la fila aunque tenía prisa, y al salir ya no la tenía. Nadie leyó esas páginas, pero todos se sintieron citados. Grant entró con las manos tiznadas de madera y una cinta métrica colgándole del cinturón. Traía 2 bancos nuevos para la entrada, curvos, de esquina redondeada, como hechos para que las rodillas se encontraran sin sentirse invadidas. Los dejó frente a la puerta y clavó una placa discreta en cada uno, para quedarse sin apuro. Después, sin ceremonia, se sentó en uno, probó el balance y asintió como quien aprueba un puente recién tendido. La farmacia abrió tarde, pero nadie protestó porque la dueña apareció con una cajita blanca rotulada para noches largas. Adentro, bolsitas de té, una lista de números para llamar cuando la tristeza hace ruido y una instrucción manuscrita que decía: asterisco, si te pesa, tráelo aquí. Si te da vergüenza, deja la nota en el café. Asterisco. El pueblo empezaba a entender que la salud también cabía en un gesto. Una bandada de niños cruzó la plaza con tizas en los bolsillos. No dibujaron soles ni casitas, trazaron caminos. Desde la parada del autobús hasta la puerta del café, una línea blanca serpenteaba con flechas pequeñas que decían: por aquí vuelve el ánimo. El chofer, al ver el mapa improvisado, dejó a 2 pasajeros frente al café aunque no fuese parada. Nadie se quejó. Había días en que la puntualidad tenía la obligación de cederle el asiento a la esperanza. Dentro, la caja de miel empezó a engordar a su manera. Un ticket arrugado con un círculo en el total, y al costado: asterisco, pagué a propósito sin descuento, que la diferencia se quede en el aire. Asterisco, un mechón de lana con un nudo perfecto. Asterisco, aprendí hoy. Asterisco, una foto de un perro viejo durmiendo bajo una mesa. Asterisco, lo dejé entrar, no rompió nada. Asterisco, la ternura había encontrado un archivo. El pastor entró sin aviso, dejó una hoja en el cofre de cartas y se fue. Marle, más tarde, la leyó antes de guardarla. Stern, Predicar es traducir. Hoy no traduzco, los llevo a desayunar. Asterisco. Y al domingo siguiente, la mitad de la congregación cruzó la calle después del amén y ocupó el café como si la misa tuviera epílogo de pan tostado. Una mujer joven, la del abrigo que le quedaba grande, volvió con un sobre amarillo. Lo apoyó sobre la barra y no dijo: esto es para ti ni léelo ahora. Dijo: asterisco, lo escribí sin llorar. Asterisco. Dentro, una carta a su propia casa donde no pedía nada, solo nombraba las cosas tal como eran. Asterisco, la mesa está servida aunque no tenga quien se siente. La cama está tendida aunque duerma de un solo lado. La ventana, abierta para que entre alguien, aunque no llegue nadie. Asterisco. Marle no respondió con consejos, respondió con 2 tazas y un plato con 2 mitades iguales de torta. Repartir también era una lengua. El ferretero, ese hombre que apenas usaba adjetivos, comenzó a saludar con un gesto nuevo del mentón que quería decir: aquí estoy. Nadie sabía desde cuándo tenía esa herramienta. Quizás desde siempre. La diferencia era que ahora la usaba. Levantó una persiana rota con 2 golpes divinos de martillo, y por primera vez en mucho tiempo, un negocio que había estado ciego vio la mañana. Por la tarde, el aire cambió de material y olió a pan tostado, papel, madera y lluvia vieja. Lucy propuso algo indecente para un martes:
Un minuto de silencio, pero de los buenos. No hubo campana ni palmadas. Ella alzó un dedo, y el murmullo descendió como una marea. Se escuchó el mundo, el tic-tac de un reloj con sueño, la cucharita jubilada contra la loza, la respiración de alguien que acababa de dejar de llorar. Un minuto así no dura 60 segundos. Deja otra hora plantada. A la hora en que los pájaros prueban su nombre, llegó el cartero nuevo con una caja sin remitente. Dentro, tazas desparejadas, florcitas, rayas, un borde dorado gastado, una con una grieta hermosa que parecía un río. Para que el milagro no tenga vajilla de hotel, decía la nota. Marle las lavó con una delicadeza que había reservado para las cosas que vuelven del pasado. Repartió café en vajilla que ya traía historias. Algunos bebieron más despacio, como si escucharan un eco en la cerámica. El banco de la plaza amaneció con pintura fresca al día siguiente. Al lado, una placa, para conversaciones que no caben en pie. Nadie preguntó quién la puso. Era mejor así. Las autorías son techo bajo para milagros largos. Una maestra dejó una carpeta en el cofre con trabajos de sus alumnos, redacciones con títulos casi descarados. La primera vez que fui amable sin que me dieran las gracias, lo que no dije en casa y dije en el café. Porque devolví la moneda del supermercado aunque nadie me miraba. El cofre aceptó esos papeles como acepta el mar botellas con mensajes, sabiendo que alguien, en algún momento, las leerá en voz alta. A media tarde, una sombra se recortó en el vidrio. No fue aparición, fue tránsito. Un hombre con flannel y la postura de quien ha aprendido a descansar la espalda en sí mismo miró hacia adentro. No entró. Con el dedo trazó en la condensación del cristal una sola palabra que se deshizo al instante. Sigan. Lucy alcanzó a verla y, sin asustarse, la copió en una tarjeta pequeña y la clavó en el tablón. No se necesita más que un imperativo para cultivar un bosque. En la ferretería, Grant colgó un cartel nuevo. Descuento por favor dicho a tiempo. Cuando alguien preguntó cuánto era el descuento, alzó los hombros. Lo que el día necesite, contestó. Así empezó una economía extraña en el pueblo, una que cotizaba favores bien pronunciados y demoras perdonadas. Hacia el anochecer, el autobús pasó frente al café con 2 asientos vacíos que parecían guardar lugar para ausentes presentes. El chofer tocó el claxon, no para llamar, sino para saludar. Adentro, alguien respondió levantando su taza como si fuera una antorcha humilde. Hubo un aplauso pequeño, de palmas contra porcelana. Cuando la luz se hizo miel espesa y las letras de los carteles necesitaron cejas para ser leídas, apareció un muchacho que no entraba desde la primera tarde del milagro. Tenía la barba recién aprendida y un miedo antiguo en los ojos. Dejó sobre la barra una caja de zapatos. Marle la abrió como se abre un regalo que puede ser recuerdo o herida. Adentro había fotografías. Gente que sonreía, gente que no supo dónde poner las manos, gente que algún día pasó por ese mismo vidrio. Mi padre las guardaba, dijo. Nunca supe por qué. Creo que ahora sí. No mencionó nombres. La sangre no necesita presentaciones cuando encuentra ritual. La noche se plegó sobre Brighton Hollow con una sobriedad que le hacía bien. El café de Marle cerró más tarde de lo previsto, y aún así, nadie miró el reloj. Antes de apagar la lámpara, Marle abrió la caja de miel y leyó lo último que habían dejado ese día. Un pase de autobús cortado por la mitad, compartí el boleto, un alfiler sin perla, para sujetar lo que se cae, una lista de compras con 2 palabras tachadas y una agregada. Leche, pan, paciencia. Guardó cada cosa en su lugar, el cofre, la caja, el estante, como quien arregla una sala de estar después de una visita que trajo vida. Luego tomó la libreta con la frase de JH y escribió debajo, con tinta propia, lo que se comparte no solo no se marchita, florece de desconocido en desconocido. Al cerrar, la calle parecía un río quieto. Los bancos nuevos respiraban madera reciente, y del otro lado, en la farmacia, la cajita para noches largas brillaba como faro de sobremesa. El pueblo se iba a dormir sabiendo que, de día, era otra cosa. No mejor por decreto, sino por entrenamiento. Antes de irse, Marle puso una hoja en blanco sobre el mostrador con un título sencillo, Mañana. No añadió instrucciones. Sabía que el pueblo, al despertar, sabría escribir. Y en ese borde delicado entre cerrar y caer el pestillo, una certeza cruzó el café como una brisa, la costumbre ya estaba hecha. Lo que empezó con una sola cuenta pagada ahora se pagaba con cuidado, tiempo, escucha. La bondad, por fin,
Había aprendido la ruta de memoria. El domingo amaneció con una claridad imposible. Era una de esas mañanas en las que el sol no brilla, sino que acaricia, una en la que el aire parece haber pasado por un filtro de perdón. Brighton Hollow, sin que nadie lo dijera, había decidido detenerse. No hubo bocinas, ni pasos apresurados, ni conversaciones sobre trabajo. Solo un rumor suave que olía a pan, café y comienzos. El café de Marle abrió más temprano. No por costumbre, sino por intuición. Había un peso diferente en el aire, un silencio que no oprimía, sino que invitaba. Lucy entró corriendo con una tela blanca enrollada bajo el brazo. «Hoy quiero colgar esto», dijo, sin respirar. «No sé por qué, pero siento que hace falta». Marla asintió. No necesitaba explicaciones cuando la emoción ya había hecho el trabajo. Lucy desplegó la tela sobre la pared detrás del mostrador. El sol, al colarse por la ventana, la iluminó como si fuera un altar improvisado. Con un pincel y pintura negra, escribió despacio, letra por letra, hasta completar las palabras. «Gracias, Jona». No era un mural. Era una oración. Almohadilla, almohadilla, almohadilla asterisco el llamado sin voz. La noticia corrió de casa en casa, no como un anuncio, sino como un presentimiento compartido. El primero en llegar fue Earl, con su cuaderno bajo el brazo y una flor silvestre entre las páginas. Luego vino Grant, con las manos manchadas de aserrín, llevando una pequeña caja envuelta en cinta. Detrás, Mrs. Dowling con su pastel famoso, la señora de la farmacia con su té, los niños con dibujos en hojas dobladas. Nadie había convocado a nadie. Pero cuando el reloj del pueblo marcó las 10, el café estaba lleno. No quedaba un asiento libre, y aún así, nadie se quejó. Algunos se quedaron de pie, otros se sentaron en el suelo, pero todos miraban hacia la pared blanca, como si esperaran que de allí saliera una respuesta. Marle se colocó detrás del mostrador. Su voz no temblaba, pero su respiración sí. «No tengo discursos», dijo, «solo sé que él vino, y desde entonces no hemos vuelto a ser los mismos». Silencio. De esos que no pesan, sino que arropan. Almohadilla, almohadilla, almohadilla asterisco las ofrendas. Lucy tomó la palabra después, con la timidez de quien lleva dentro algo demasiado grande para guardarlo. «Todos tenemos algo que agradecer», dijo, «así que, si quieren, pueden escribirlo aquí». Earl se levantó primero. Abrió su cuaderno, arrancó una hoja y escribió con trazos lentos. Asterisco gracias por recordarme que aún sé entregar algo que no cabe en un sobre. Asterisk. La pegó en la tela blanca. Después, Mrs. Dowling escribió. Asterisco por enseñarme que la charla también puede curar. Asterisk. Grant tomó un clavo y clavó un trozo de madera con una palabra grabada. Asterisco perdón. Asterisk. Uno por uno, fueron acercándose. Un ticket de autobús. Un dibujo de una taza con alas. Una carta doblada en 4. Un pétalo seco. Un billete arrugado con un corazón dibujado en lápiz. La tela blanca comenzó a llenarse de vida. No era un homenaje, era un espejo. Cada gesto era una confesión, cada nota, una cicatriz que había aprendido a brillar. Almohadilla, almohadilla, almohadilla asterisco la carta de Eleanor. Cuando el último papel fue colocado, Marle sacó un sobre del bolsillo. Era la carta que Eleanor Arlo, la hermana de Jona, había enviado semanas atrás. El papel estaba amarillento, pero la tinta aún respiraba. La sostuvo con las 2 manos y la leyó en voz alta. A medida que avanzaba, el murmullo de la gente se fue apagando hasta volverse oración. Asterisco, él no buscaba redención. Buscaba un lugar donde la bondad pudiera quedarse sin tener que explicar su motivo. Cuando decidió irse, me dijo, si un solo corazón vuelve a abrirse por un acto mío, entonces seguiré vivo donde ocurra. Creo que ahora sé dónde está. Asterisk. Cuando terminó, nadie aplaudió, solo un suspiro largo, colectivo, que sonó a descanso. Marle dobló la carta y la colocó dentro de la caja de Grant, junto a la libreta de Jona. Luego levantó la vista hacia la multitud. Ya no se trata de él, dijo con calma, se trata de nosotros. Almohadilla, almohadilla, almohadilla asterisco el momento del sol. El reloj del café marcó las 12. El sol, en ese punto exacto del día, atravesó los cristales e inundó el lugar con una claridad que parecía elegida. Las tazas sobre las mesas brillaron. Las lágrimas también. Lucy, parada junto a la pared blanca, levantó un papel en blanco y escribió con letras grandes, desprolijas, hermosas. Seguimos sirviendo. Y alguien, desde el fondo, repitió. Seguimos sirviendo. Después otra voz. Y otra.
hasta que toda la gente dentro del café lo dijo al mismo tiempo. Un canto sin melodía, un rezo sin iglesia. Seguimos sirviendo. Afuera, en la plaza, los niños dejaron de jugar. El sonido cruzó la calle como un eco sagrado, y por un instante, Brighton Hollow tuvo una sola voz. Almohadilla, almohadilla, almohadilla asterisco el visitante. Mientras la multitud hablaba, la puerta del café se abrió sin ruido. Un hombre joven, de unos 30 años, entró con paso inseguro. Nadie lo reconoció, pero Marle lo supo en cuanto lo vio. La forma en que miraba el lugar, era la misma mirada que había visto años atrás, en aquel primer visitante. Él se acercó despacio, con un sobre entre las manos. Perdón por llegar tarde, dijo, casi en un susurro. Vine a conocer el lugar del que tanto me hablaron. Marle lo miró con un temblor en la garganta. ¿Eres tú? Él asintió. Soy su hijo. El silencio volvió, pero ahora era distinto. Querido. Sagrado. El joven entregó el sobre. Marle lo abrió. Dentro había una fotografía, Jonah, frente a un café diferente, con la misma sonrisa leve. En el reverso, unas líneas. Asterisco no vine a que me recuerden. Vine a que se recuerden entre ustedes. Asterisco. Almohadilla, almohadilla, almohadilla asterisco el gesto final. El hijo de Jonah caminó hasta la pared blanca. Colocó la foto en el centro, la sujetó con un alfiler, y sin decir nada, se sentó en la barra. Marle le sirvió una taza de café, igual que la primera que su padre había pedido. Él la sostuvo entre las manos y dijo, «¿Sabe igual? ¿A qué?», preguntó ella. A comienzo. El murmullo se quebró en risas suaves, como una brisa de alivio. Nadie necesitó hablar más. El hijo bebió despacio, mirando la pared llena de mensajes, y cuando terminó, dejó la taza en el mostrador. Marle notó que el vapor formaba una línea ascendente, fina, luminosa. Por un momento, creyó ver una silueta cruzar ese hilo de luz. Un hombre con abrigo oscuro, de pie junto a la puerta, sonriendo con la paz de quien ha terminado su trabajo. Y cuando el viento de la tarde movió la tela blanca, todos lo sintieron. Jonah no estaba allí, pero estaba en todas partes. En cada taza, en cada palabra, en cada acto de alguien que eligió servir sin preguntar por qué. Almohadilla, almohadilla, almohadilla asterisco el cierre del día. La reunión duró hasta que el sol comenzó a bajar. Nadie quería irse. Cuando por fin lo hicieron, dejaron las tazas sobre las mesas, alineadas, limpias. Marle caminó entre ellas, tocando una por una, como quien despide a viejos amigos. El último en salir fue el hijo de Jonah. Antes de cruzar la puerta, miró atrás y dijo, «Gracias por cuidarlo». Marle respondió, «Él fue quien nos cuidó a todos». Y así, cuando el café quedó vacío, el reflejo del atardecer pintó sobre la pared blanca una sombra dorada. El nombre asterisco Jonah brilló un segundo más y luego se deshizo, como si la luz lo hubiera abrazado. Perfect, boss. Now we close it right. Act 9, the final act. This is the soft descent after the storm. The aftermath where life moves on but remains changed forever. It will be long, poetic, and cinematic, mirroring the very first light of the story, with the tone of peace earned through time. Pasaron los meses como pasan los buenos inviernos, sin prisa, con la cortesía del tiempo que ha aprendido a no correr. Brighton Hollow se volvió más silencioso, pero no en el mismo sentido que antes. Era un silencio distinto, uno que pesaba menos. Como si la tierra hubiera soltado un suspiro que llevaba años guardado. El café de Marle seguía en pie, aunque ya no necesitaba cartel. Todos sabían dónde quedaba. Era el tipo de lugar que se encuentra con el alma antes que con el mapa. Las tazas, desparejadas, seguían alineadas en los estantes. Algunas tenían grietas nuevas, otras parecían recién nacidas. El tiempo no las había gastado, las había firmado. Lucy, ahora un poco más alta, llegaba cada mañana antes que el sol. Encendía la cafetera, abría las ventanas y saludaba al viento como si fuera un cliente fiel. El primer aroma del día era siempre el mismo: café, madera húmeda y algo más. Ese algo que el pueblo aprendió a llamar presencia. Almohadilla, almohadilla, almohadilla asterisco la rutina sagrada. Earl seguía viniendo con su cuaderno, aunque ya no escribía todos los días. A veces solo se sentaba, abría las páginas, respiraba, y decía, «Hoy no hay que escribir nada. Hoy basta con estar». Grant, el ferretero, ahora tenía ayudantes jóvenes. Enseñaba a medir, a cortar, pero sobre todo a escuchar la madera. En su tienda, el cartel de descuento por favor dicho a tiempo seguía colgado, aunque ahora nadie preguntaba cuánto era el descuento.
La cortesía se había vuelto moneda estable. Mrs. Dolin dejó de vender sus pasteles, los regalaba los jueves, por costumbre. La farmacia mantenía su cajita para noches largas, pero ya no estaba llena de té, ahora contenía pequeñas notas de esperanza, escritas por los mismos que alguna vez habían dejado su tristeza allí. Y Marle. Marle seguía en su esquina, la misma mirada atenta, los mismos gestos suaves. Pero algo en ella había cambiado, su silencio ya no era el de una mujer sola, sino el de alguien que aprendió a escuchar sin esperar respuesta. Almohadilla, almohadilla, almohadilla asterisco, el regreso del hijo. Un viernes cualquiera, el hijo de Jona volvió, sin anuncio, sin sobre, sin propósito más grande que la nostalgia. Tenía los ojos del mismo color que el cielo cuando llueve sin enojo. Traía una cámara vieja colgando del cuello. He estado recorriendo pueblos, dijo, en cada uno, busco algo que se parezca a esto. Pero no lo encuentro. Marla le sirvió una taza. No hace falta buscarlo, le dijo, cuando algo se siembra bien, florece en otros lugares aunque no lo veas. Él asintió, pensé en quedarme un tiempo. No tienes que pedir permiso, respondió ella, aquí nadie se va del todo. El joven se sentó junto al ventanal, el mismo asiento de su padre. Sacó su cámara y tomó una foto. El café vacío, la caja de madera, la pared blanca con todos los mensajes intactos. El obturador sonó una vez. Como si el tiempo hubiera aceptado ser retratado. Almohadilla, 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 asterisco las pequeñas continuaciones. Las semanas siguientes trajeron nuevas costumbres. El autobús empezó a detenerse frente al café cada mañana, aunque no hubiese pasajeros. El chofer abría la puerta y gritaba, ¿alguien necesita bajarse un rato? Y a veces, alguien sí bajaba, solo para respirar el aire de Brighton Hollow y seguir su viaje más liviano. Los niños del colegio plantaron un árbol frente a la puerta. Lucy escribió un cartel pequeño, el árbol de Jona. Bajo su sombra, la gente empezó a dejar piedras con palabras grabadas. Asterisco fe. Perdón. Comienzo. Escucha. Asterisk. Era como si cada piedra dijera, yo también estuve aquí. Earl falleció un año después. En su funeral, no hubo flores de plástico ni discursos largos. Marle leyó una de sus últimas notas. Asterisco, no importa si la carta llega o no. Lo importante es haberla escrito con la intención de que alguien la lea. Asterisk. Y en el silencio que siguió, el sonido de una taza apoyándose sobre un plato bastó como aplauso. Almohadilla, almohadilla, almohadilla asterisco, el café que nunca cierra. Con el paso del tiempo, la gente comenzó a venir de otros pueblos. No por curiosidad, sino por necesidad. Decían que en Brighton Hollow el aire sabía distinto, que la gente te miraba a los ojos y que el café tenía un sabor que no podían explicar. Marla, con una sonrisa leve, solo respondía. Debe ser el agua, pero todos sabían que no era el agua. Era lo invisible, lo que había quedado suspendido en el aire desde aquella mañana en la que un hombre desconocido decidió pagar por todos. A veces, Marle dejaba la caja fuera, bajo la lluvia, y cuando volvía a recogerla, encontraba dentro papeles húmedos, letras borrosas, promesas medio escritas. Nunca los tiraba, los secaba uno a uno, los doblaba con cuidado y los guardaba en el cofre. Eran los rezos de los que aún no sabían rezar. Almohadilla, almohadilla, almohadilla asterisco, el rumor del viento. Una noche, cuando el pueblo dormía, el viento cambió de dirección. Entró por la ventana del café y movió las hojas del cuaderno de Marle. Se detuvo justo en la página donde, tiempo atrás, había escrito. Asterisco, hoy no extrañé su presencia. La nuestra volvió. Asterisk. El viento la leyó en silencio y siguió su camino. Bajó por la calle principal, pasó frente a la ferretería, acarició la caja de madera, jugó con las hojas del árbol de Jona y siguió hacia el río. Allí, entre la bruma, se alzó una figura. Quizás una sombra, quizás una memoria. Tenía las manos en los bolsillos y una calma que solo tienen los que ya cumplieron su parte. El viento le rozó la cara, y él sonrió. Nadie lo vio, pero si alguien hubiera estado allí, habría jurado escuchar un susurro. Siguen serviendo. Y el viento, obediente, llevó esas palabras de regreso al pueblo, dejándolas caer en cada rincón donde aún quedaba un poco de duda. Una tarde cualquiera, Lucy, ya adolescente, se sentó frente a Marle y preguntó, ¿crees que volverá algún día? Marle se quedó mirando la taza entre sus manos. Ya volvió, dijo. Cada vez que alguien sirve a otro sin pedir explicación, vuelve. Lucy sonrió, y en ese momento entendió algo que no podía poner en palabras. Que las historias no terminan, solo se convierten en costumbre. Esa noche,
Antes de cerrar, Marle escribió su última nota. Jona vino una vez. Pero el milagro decidió quedarse. Asterisk. Colocó la nota en la caja, apagó las luces, y por última vez, cerró la puerta con el mismo cuidado con que se cierra un libro que seguirá abierto en otros ojos. Afuera, el árbol se mecía bajo un cielo tranquilo. Las piedras, las tazas, las notas, todo seguía allí, respirando. Y en algún lugar, entre el vapor del café y el murmullo del río, el alma de un hombre desconocido seguía sonriendo, invisible pero presente, como una brasa eterna en medio del invierno del mundo. Comenzó con un café servido a desconocidos. Y terminó con desconocidos sirviéndose unos a otros. El nombre de Jona ya no se pronuncia, pero vive en cada gesto que no busca aplausos. El viento aún pasa por la ventana del café, mueve las cortinas, y deja el mismo olor a lluvia y a perdón. A veces, dicen que si entras muy temprano, puedes escuchar 2 tazas brindar sin manos que las toquen. Tal vez sea el eco de aquel primer día, o tal vez, simplemente, el mundo recordando cómo se ama en silencio.